Durante décadas, el roble de Wilson se alzó orgulloso en el centro del Parque Thunder Creek, querido por toda la comunidad de Millfield. Cuando los daños de la tormenta obligaron a su remoción, el paisajista Kevin Burns comenzó el trabajo rutinario de desarraigar el árbol masivo. Cuando su pala golpeó algo envuelto en lona bajo el extenso sistema de raíces, todo el equipo de excavación se quedó helado de horror. El Parque Thunder Creek había sido la joya de Millfield durante más de 30 años. El extenso espacio verde tenía senderos serpenteantes, macizos de flores vibrantes y un parque infantil donde generaciones de niños habían jugado. Pero en su corazón se alzaba algo verdaderamente especial. Un roble magnífico que se elevaba sobre todo lo demás en el parque. Los lugareños lo llamaban el roble de Wilson, nombrado así por el exalcalde Harold Wilson. Él lo había plantado durante su ambiciosa iniciativa Futuro Verde en 1985. El árbol masivo había crecido hasta convertirse en más que una simple planta. Era un símbolo de la identidad del pueblo y el progreso bajo el liderazgo de Wilson. El alcalde querido había servido 3 mandatos, transformando Millfield de una comunidad rural en dificultades en un pueblo próspero. El Parque Thunder Creek representaba la cima de sus logros, y el roble de Wilson se alzaba como un monumento viviente a su legado. Las tormentas de verano en Millfield solían ser intensas, pero la que golpeó en 2022 fue particularmente violenta. Las ráfagas de viento alcanzaron velocidades peligrosas, desgarrando el pueblo y dejando destrucción a su paso. Cuando los residentes salieron la mañana siguiente para evaluar el daño, muchos se sintieron descorazonados al ver que el roble de Wilson había sufrido daños importantes. Los funcionarios del parque acordonaron el área inmediatamente. Después de consultar con especialistas en árboles, el árbol representaba un riesgo de seguridad inmediato. A pesar de las súplicas emocionales de residentes de toda la vida, las preocupaciones de seguridad finalmente prevalecieron. Kevin Burns había dirigido Burns Landscaping durante casi 15 años. Su empresa había manejado numerosas remociones de árboles por todo el condado, pero había algo especial sobre este trabajo en particular. Como la mayoría de los residentes de Millfield, Kevin había crecido con ese roble como una presencia constante en su vida. En una mañana fresca de otoño, Kevin y su equipo llegaron al Parque Thunder Creek justo cuando salía el sol. Trajeron su equipo pesado para manejar el extenso sistema de raíces. El plan era remover el árbol en secciones. Kevin operó la excavadora con cuidado, cavando alrededor de la base para exponer el sistema de raíces. Sus ojos experimentados notaron algo inusual casi inmediatamente. El patrón del suelo que rodeaba las raíces no se veía bien. Mientras Kevin y su equipo cavaban más profundo alrededor de un lado del cepellón, su pala golpeó algo sólido. Inicialmente asumió que era una piedra grande o tal vez alguna infraestructura antigua del parque. Usando herramientas manuales más pequeñas, Kevin y su equipo quitaron más tierra para investigar. Kevin quitó otra capa de tierra y de repente se congeló. Lo que vio le heló la sangre. Lo que yacía debajo parecía ser tela desgastada por el tiempo. Su equipo se reunió alrededor, quedándose en silencio mientras se daban cuenta de lo que podrían estar viendo. Kevin instruyó a todos que se alejaran del sitio de excavación. Con manos temblorosas, llamó a la policía. En 30 minutos, el Parque Thunder Creek se había transformado de un sitio de remoción de árboles en una posible escena del crimen. La detective Sarah Lawson tomó el liderazgo de la investigación. Se acercó a la escena metódicamente, mientras el equipo forense trabajaba toda la noche. Para la mañana,
habían descubierto cuidadosamente lo que parecían ser restos humanos envueltos en una lona, enterrados directamente bajo donde el roble de Wilson había sido plantado décadas antes. El descubrimiento envió ondas de choque a través de la comunidad. El parque Thunder Creek, donde los niños jugaban y las familias se reunían, había ocultado un secreto oscuro durante más de 3 décadas. La realización más escalofriante llegó rápidamente. Basándose en la posición de los restos en relación con las raíces del árbol, el cuerpo había sido colocado allí antes o al momento de plantar el árbol. Las raíces del roble habían crecido alrededor del sitio de entierro. 3 días después, el médico forense proporcionó las primeras respuestas concretas. Los registros dentales confirmaron que los restos pertenecían a Tina Reynolds, una joven de 16 años que había desaparecido sin dejar rastro en agosto de 1985. Su desaparición había devastado a la pequeña comunidad. Eventualmente, el caso se enfrió. Mientras la detective Lawson continuaba examinando los archivos, descubrió algo peculiar. La ceremonia de plantación del roble de Wilson había ocurrido apenas 3 días después de la desaparición de Tina. Fotografías amarillentas mostraban al propio alcalde Wilson paleando la primera tierra alrededor de las raíces del joven roble. Algo no cuadraba. Cuando Lawson examinó los registros históricos más cuidadosamente, no encontró tormentas importantes o eventos naturales. La iniciativa Futuro Verde había concluido oficialmente meses antes. Lawson rastreó a Jim Thornton, el excuidador del parque. Él confirmó que el árbol no era parte del diseño original del parque. El alcalde Wilson había insistido personalmente en esa ubicación específica. Con sospecha creciente, la detective Lawson comenzó a investigar el pasado de Harold Wilson más minuciosamente. Antes de entrar en política, Wilson había trabajado en la preparatoria de Millfield como consejero estudiantil. Profundizando en los registros escolares, Lawson descubrió algo perturbador. Varias quejas selladas de estudiantes mujeres habían sido presentadas contra Wilson, pero ninguna había sido investigada apropiadamente. Las quejas habían desaparecido de alguna manera de los registros oficiales. Los padres de Tina proporcionaron otra pieza crucial de evidencia: el diario de su hija. En entradas de los meses antes de su desaparición, Tina había hecho referencias preocupantes a un problema con el señor W. Con suficiente evidencia para justificar el interrogatorio, la detective Lawson condujo a la comunidad de retiro Pine Haven para entrevistar al ahora Harold Wilson, de 78 años. La entrevista comenzó con preguntas casuales sobre su tiempo como alcalde, pero cuando Lawson dirigió la conversación hacia Tina Reynolds, el comportamiento de Wilson cambió dramáticamente. Sus manos comenzaron a temblar y su expresión previamente cálida se endureció en algo frío. Lo que dijo después envió escalofríos por la columna de la detective. Con una voz apenas por encima de un susurro, Wilson declaró que algunos secretos necesitan mantenerse enterrados. Ese árbol se suponía que debía permanecer para siempre. La investigación se aceleró. Los equipos forenses compararon muestras de suelo del sitio de entierro con las de la antigua casa de Wilson. Las fibras de la lona coincidían con las de una cubierta de bote. Cuando fue confrontado con esta evidencia, la fachada cuidadosamente construida de Wilson finalmente se desplomó. El exalcalde confesó haber matado a Tina Reynolds cuando ella amenazó con exponer su comportamiento inapropiado hacia las estudiantes mujeres. Había usado su posición de poder para enterrar su crimen bajo un símbolo de orgullo cívico. El una vez querido alcalde fue acusado de asesinato. La comunidad que una vez había liderado
quedó tambaleándose por la traición y el conocimiento de que habían celebrado involuntariamente un monumento a su acto más oscuro durante décadas. Un mes después del descubrimiento, la comunidad se reunió para un servicio conmemorativo, donde una vez se alzó el roble de Wilson. Los padres de Tina finalmente tuvieron la oportunidad de llorar apropiadamente a su hija. ¿Qué harías si descubrieras que alguien en quien confiaste y admiraste había estado ocultando un secreto tan terrible todo el tiempo? Hostia.